Bueno, muy buenos días a todos nuestros asistentes. Son las 11 en punto de la mañana y hasta ahora les damos la bienvenida a nuestro espacio con expertos programada para todos los miércoles a las 11 de la mañana. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia de hoy denominada ¿Cómo liquidar bien la prima de Navidad para evitar multas ante la UGPP? Mi nombre es Laura Castillo. Junto con Juan David Alzate les damos la bienvenida. Bueno, vamos a dar algunas recomendaciones antes de iniciar la conferencia. Recordemos que esta conferencia va a quedar disponible en cada una de las aulas en donde ustedes se encuentran registrados y la podrán observar en formato grabado a partir de mañana después del mediodía. Antes de darle paso a nuestra experta, vamos a darle las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este encuentro con nuestros expertos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Ellos son Aportes en Línea, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeva, Protección y Mi Planilla. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, denominada ¿Cómo liquidar bien la prima de Navidad para evitar las multas ante la UGPP? Hoy nos acompaña nuestra experta Lina Jaramillo. Ella es contadora pública, es especialista en nómina y tiene experiencia de usuario. Líder de soporte en Alegra durante 3 años, líder contable en Credimás durante 3 años y con más de 10 años de experiencia en nómina, contabilidad e impuestos. Hoy en día trabaja como líder de experiencia de usuario en Nominap, software de nómina en la nube para pymes. Bueno, ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestra experta Lina Jaramillo, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia Cómo liquidar bien la prima de Navidad para evitar multas ante la UGPP. Buenos días, Lina. Hola, buenos días Laura, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos todos a los que están conectados a este espacio. Me encanta estar con ustedes en esta capacitación. Como les contó Laura, hoy vamos a hablar de cómo liquidar bien la prima de Navidad para evitar sanciones ante la UGPP. Mi nombre es Lina Jaramillo, ya Laura les contó pues un poquito de mí, soy contadora. Llevo más de 10 años de experiencia trabajando en pymes, manejando todo el tema de la contabilidad y la nómina, y hoy trabajo en un software de liquidación de nómina que se llama Nominap y que es un software para la liquidación de la nómina súper rápido y en la nube. Entonces, sin más, vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Les pido que me confirmen si la están viendo, por favor. Denme un segundito que voy a cambiar por aquí la presentación. Listo, Lina, ya te di el paso para mostrar tu pantalla y ya podemos iniciar nuestra conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito, por favor, que voy a ajustar unas cositas por aquí antes de empezarles a compartir y ya voy a empezar a mostrarles la presentación que quiero que vean el día de hoy. Listo, ahora sí, me confirman por favor si la están viendo. Laura, ¿me confirmas por favor si están viendo el contenido de la presentación que les quiero mostrar? No, Lina, en este momento no estamos viendo tu pantalla. Listo, no te preocupes, dame un segundo, porfa. Ya voy a volver a compartir. Dame un segundito, por favor, que tengo muchas pestañas abiertas. Dale, no te preocupes. ¿Quieres que te vuelva a mandar la invitación para que muestres tu pantalla? Sí, por favor. Envíamela, porfa, de nuevo. Listo, Lina, ya tienes de nuevo la solicitud. Listo, perfecto. Listo, ahí sí están viendo mi pantalla. Es correcto, listo. Ahora, bueno, la idea es que lo pongamos en presentación. Listo, ya se está viendo la pantalla completa. Muchísimas gracias, Lina, y ya podemos iniciar. Perfecto, entonces ahora sin más preámbulos vamos a empezar. Entonces hoy lo que queremos enseñarles o lo que queremos aprender en esta capacitación es cómo liquidar bien la prima de Navidad para evitar multas ante la UGPP. Entonces antes de comenzar
Les pido que apaguen el celular para que estemos full concentrados en estos minuticos, que estén con toda la atención puesta en esta capacitación. Es un tema muy interesante y además muy importante. Yo sé que lo van a disfrutar muchísimo. Si le quieren servir un tintico, adelante. Si quieren tomar notas, genial. Les recomiendo que apaguen el celular o que lo pongan en silencio y que maximicen la pantalla, porque a lo largo de la capacitación les voy a estar mostrando contenido que me parece importante que puedan ver correctamente. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat que tenemos y al final vamos a abrir un espacio para resolver esas dudas, para que queden todos con la información súper clara de esta capacitación. ¿Este webinar es para quién? Este webinar está diseñado para cierto grupo de personas. Primero, para personas o empresas que se quieren asegurar de que están haciendo los procesos de liquidación de la prima de servicios de forma correcta, que la están haciendo bien. La segunda es para personas que quieran evitar sanciones y demandas por no pagar en las fechas establecidas. Y la tercera es para personas y empresas que quieren ahorrar tiempo y evitar cálculos manuales. Si ustedes se ubican en uno de esos tres grupos, el webinar definitivamente es para ustedes. Entonces la idea es que se queden hasta el final con nosotros. Tenemos también una promesa principal en esta capacitación y lo que queremos es que al final ustedes se vayan sabiendo cómo liquidar la prima de servicios sin cometer errores y de forma automática. Entonces al final garantizamos que ustedes van a saber esta información que les estoy aquí mostrando. Y ya sin más, entonces les voy a mostrar la agenda que vamos a trabajar el día de hoy. En nuestro primer punto vamos a aprender por medio de un caso real los 3 errores más comunes al momento de liquidar la prima de servicios y las consecuencias de esos errores. Lo segundo que vamos a ver hoy es que vamos a validar si estamos teniendo en cuenta los aspectos fundamentales para liquidar la prima de servicios. Y el tercer punto de la agenda es que les voy a enseñar cómo automatizar el pago de la prima de servicios. Entonces ya sin más preámbulo, vamos a empezar con la agenda del día y es que a partir de un caso real vamos a aprender cuáles son los errores más comunes al momento de liquidar la prima de servicios y las consecuencias de esos errores. Y yo creo que la mejor forma de que entendamos esto, de que entendamos cuáles son los errores y las consecuencias, es con una historia real, con un ejemplo de una empresa real, así como las empresas de ustedes, y es el caso de Sandra. Sandra la conocí hace unos años, yo le ayudaba a ella con unas cositas de contabilidad, pues ella me pedía algunas asesorías de vez en cuando y por eso la conozco. Ella es administradora de empresas y arrancó pues su negocio, su empresa, su pyme, cuando estaba en la universidad con unos compañeros. Como estaban estudiando todavía, estaban intentando sacar pues adelante la empresa, entonces se repartieron los roles entre ellos y yo creo que eso es muy natural que lo hagamos todos aquí. Los fundadores de la empresa al principio tenemos que ahorrar y entonces lo que hacemos es que nos dividimos los roles y así fue como Sandra, sin tener ninguna experiencia en contabilidad, sin tener ninguna experiencia en nómina, terminó siendo la persona encargada de realizar la nómina en la empresa. Al principio era súper fácil, se puede decir relativamente fácil, que eran solamente 4 personas los que empezaron la agencia, pero en 5 años ya eran 48 empleados y ya no era como tan sencilla la cosa. Y además Sandra nunca se imaginó que el negocio fuera a crecer tan rápido y cuando menos pensó tenía una carpeta llena de contratos laborales, un montón de archivos de Excel con pagos de nómina y un montón de formatos para liquidar la prima de servicios en el escritorio del computador. Entonces vamos dimensionando como la cantidad de problemitas que se iba teniendo y ahorita vamos a puntualizar. Pero no era lo único que tenía que hacer Sandra. Sabemos todos que cuando estamos empezando un negocio, una empresa, aparte de que tenemos que hacer tareas muy puntuales, tenemos que hacer también otro montón de tareas. Y entonces Sandra también tenía que vender los servicios de la agencia, estar pendiente de los clientes, contratar personal, capacitar a las personas que iban llegando, contratar proveedores, en fin, tenía un montón de tareas que es lo normal del día a día de todos nosotros. Yo creo que aquí no hay nadie que diga, no, yo nada más tengo una tarea en el día. No, yo creo que todos tenemos un montón de tareas en el día a día y así estaba Sandra. Y en medio de este panorama de tantas cosas por hacer, llegó el primer diciembre. Llegó el primer diciembre que también nos está llegando a nosotros el diciembre. Nos está llegando, no, nos llegó.
y con más de 40 empleados, pues en ese momento, Sandra se dio cuenta que la empresa había crecido muchísimo y no había dimensionado pues lo que implicaba este crecimiento, y ella se concentró full en que no se le pasara la fecha de la liquidación de la prima. O sea, ella dijo, listo, yo voy a liquidar la prima súper rápido, lo voy a hacer cosa que no se me pase la fecha máxima para presentar la prima de servicios. Entonces Sandra empezó a organizar toda la liquidación de la nómina, listo, se pagó la prima, se pagó la nómina, y días después empezaban a llegar las quejas de los empleados. Aquí es donde es muy importante que prestemos atención porque nos podemos sentir identificados, y en el transcurso de la capacitación les voy a ir hablando de por qué. Entonces aquí empezaron los problemas para Sandra porque empezaron a llegar las quejas de los empleados. La primera queja que llegó fue de unos empleados que tuvieron incrementos salariales en el semestre y se les pagó la prima de servicio sin tener en cuenta el aumento, entonces recibieron menos plata. Eso es lo primero. Unos empleados habían solicitado también licencias no remuneradas y ella les había descontado esos días de la prima de servicio pensando que debía hacerse de esa manera, entonces afectó el cálculo de los días laborados. Aquí vamos con dos problemas importantes. Otra de las quejas fue que había personas a las que les pagó menos porque no incluyó algunas quincenas en el cálculo por tener los archivos en desorden. Entonces yo les voy a ir contando a grandes rasgos, pero enseguida les voy a desglosar de por qué todos esos son unos problemas importantes. También hubo una persona que tuvo un llamado de atención, fue suspendida y ella le descontó esos días de la prima. Ella desconocía, Sandra no sabía, y no sé si los que están aquí saben, que las suspensiones no se deben descontar de la prima de servicios, por ejemplo. Con esta persona que estuvo suspendida había pues como un problemita mayor, porque es de esos empleados que tienen como un carácter fuerte, que son como los peleoncitos, por decirlo de alguna manera. Entonces Sandra estaba súper asustada de que le pusiera problema, de que la demandara. También tenía un problema con unos comerciales que ganaban comisiones pues por su labor comercial, y Sandra pagó la nómina sobre el salario básico. Con todos estos errores, aquí son a grandes rasgos, con todos estos errores, ella se dio cuenta que era hora de delegar la tarea y buscar una manera más fácil de hacer los pagos de la empresa, sobre todo en una época como diciembre. Yo creo que uno en diciembre quiere estar tranquilo, sobre todo los que trabajamos con personal, queremos estar tranquilos, queremos hacer las cosas bien y no queremos vivir un diciembre caótico. Y en esa búsqueda de ayuda, ella me llamó y me contó lo que le había pasado. Yo le expliqué, revisamos juntas la prima, la liquidación de la prima, miramos los errores, recalculamos, corregimos inmediatamente y pagamos pues los errores. Y yo les voy a contar a ustedes cuáles fueron los errores que cometió Sandra. En este caso son tres, que yo creo que a ustedes también les puede pasar. Entonces, el primer error de Sandra es que por falta de conocimiento en el tema, se equivocó haciendo los cálculos en la base de la prima de servicios. Y este es el primer error más común. La razón es que para determinar la base sabemos que hay que tener presente el tipo de salario del empleado. ¿Dónde podemos validar eso? En el contrato, por ejemplo, miramos si tiene comisiones, pero no solo en el contrato, también en todas las colillas de nómina, porque todos los conceptos afectan la base del salario. Aquí es donde tenemos que empezar a poner muchísima atención, porque nos confundimos pensando, ah, no, es que Lina solamente se quedó por allá 2 veces y le pagué horas extras, pero pues eso no fue en todo el semestre, fue una vez, 2 veces, no importa. Ya Lina no se ganó lo mismo durante todo el semestre, hay que promediarle el salario. Entonces este fue el primer error de Sandra. Enseguida que les explique la formulita, que es muy sencilla, vamos a profundizar más en las bases, cómo las calculamos y cómo tenemos en cuenta los tipos de salario. Y el segundo error de Sandra fue no estimar bien los días que laboraron los empleados en el semestre. ¿Por qué no estimar bien? Ella primero no tenía en orden los archivos de los empleados, ni mucho menos los contratos, olvidó actualizarlos en cuanto a condiciones, perdón. Este desorden hizo que no tuviera claros los días de cada empleado, que le faltaban quincenas en algunos de ellos. Y como les conté, algo muy importante, esto quiero que si están tomando nota lo apunten por ahí súper grande, les descontó días de licencia no remuneradas y de suspensiones a algunos de sus empleados, y esto es gravísimo, o sea, es demasiado grave porque estamos pagando menos días. Y el tercer error de Sandra
es muy grave porque si cometemos el error 1 o cometemos el error 2, automáticamente estamos cometiendo el error 3. ¿Y cuál es el error 3? Calculamos mal el valor de la prima de servicio. Y esto no afecta solamente a los empleados, pues porque reciben menos plata, sino que para la empresa puede representar pérdidas cuando pagamos por un mayor valor. Por ejemplo, cuando el empleado cambia de salario, le aumentamos el sueldo en el semestre. Hay que promediar. ¿Por qué hay que promediar? Porque el empleado los primeros 3 meses se ganó 1.000.000 y en los otros meses se ganó 2.000.000. ¿Cuánto se ganó el empleado en el semestre? ¿1 o 2? Ni 1 ni 2, hay que promediar esos salarios. Entonces lo que hacemos es que generalmente pagamos sobre el último salario, 2.000.000 de pesos, estamos pagando más, sabiendo que debemos promediar como lo indica la norma. Entonces aquí es súper importante tener esto en cuenta. Me disculpan, hoy estoy con un poquito de tos, entonces voy a suspender por segunditos para tomar agüita. Ya teniendo en cuenta los 3 errores que cometió Sandra, vamos a ver las consecuencias, porque no solamente la consecuencia es que le pagamos más o menos al empleado, hay consecuencias muy graves. Sabemos que los empleados tienen derecho a demandar a las empresas, eso es una realidad innegable. Entonces sabemos que los empleados tienen ese derecho. ¿Qué pasa? Los empleados pueden seguir un conducto regular que sería lo ideal para nosotros, que es, Lina, mira, esta prima, pues a mí como que me da más poquito, o vení vos, ¿por qué me estás pagando menos días en la prima? ¿Me podré revisar? Claro, ¿qué hace uno? Inmediatamente se pone a revisar, a corregir y a pagarle la diferencia. Ahí no pasa nada. Pero hay otro escenario a los que los empleados también tienen derecho. ¿Cuál es ese escenario? El empleado puede decirle a un amigo contador, ve, revísame esta prima, como que me pagaron más poquito. ¿Qué le va a decir el amigo contador? No, eso está malo, eso no le pagaron ahí las horas extras, vaya demande. O el empleado también puede ir a la oficina del trabajo, porque también debemos ser conscientes que también las personas que trabajamos en recursos humanos no tenemos fama de ser los más amables del mundo ni los más queridos para ir a preguntarles, porque nos mantenemos súper ocupados. Entonces, ¿qué hace el empleado? Va a la oficina del trabajo, que es una oficina abierta para todos los empleados, donde les revisan los pagos que les han hecho las empresas. No tiene que dejar de trabajar el empleado con nosotros para hacer eso. ¿Qué pasa cuando el empleado va a la oficina del trabajo? La oficina del trabajo no nos va a decir, Lina, mira, le pagaste menos a este empleado, corregile. No. La oficina del trabajo nos va a decir, vea, señor empresario, eso está malo. Como se la pagó mala, corríjasela. Como se la pagó mala, páguele intereses, que es el segundo punto que vemos acá es de la indemnización moratoria, que cae en una suma igual al último salario diario por cada día de retraso y pagar intereses de mora. Y la oficina del trabajo sabemos que no responde al otro día. Entonces, todo lo que se demore en la oficina del trabajo para darle respuesta al empleado son días que nosotros tenemos que pagar de intereses y de indemnización. Entonces, miren, por no liquidar bien en el momento, vamos a pagar más de lo que debemos pagar y además vamos a pagar intereses, vamos a estar pagando casi el doble de la prima, sabiendo que podíamos habernos ahorrado ese trabajo liquidando la prima de servicios bien. Y más allá de esto, hay algo que es muy importante y es la UGPP, que se ha convertido en una sigla demasiado reconocida para las empresas en Colombia y yo ya les voy a explicar por qué. Eh, no sé si todos tienen claro qué es la UGPP, pero para los que no sepan, yo les voy a contar que es la entidad que vigila en Colombia, vigila y regula todos los pagos de seguridad social y para fiscales y nóminas. Y actualmente hay dos situaciones muy preocupantes que están pasando con esta entidad. La primera es que se han registrado más de 8.000.000.000 de sanciones por mal procesamiento de nómina. Y mal procesamiento de nómina son cosas como estas, cosas como no le incluí las horas extras en un salario variable, no le incluí los días completos, eso es un mal procesamiento de nómina y por esos malos procesamientos de nómina van más de 8.000.000.000 de sanciones en Colombia. Y la segunda situación muy preocupante también es que según la rendición de cuentas de 2018, alrededor de 4.000 empresas recibieron una carta de acción persuasiva de la UGPP.
es muy importante conocer las sanciones. A veces cuando nosotros nos hablan de números, que 8.000 millones de empresas han sido sancionadas, uno dice, no, pues 8.000 millones ya no me tocó a mí. Es muy importante conocerlas, conocer que esto está pasando y evitar sanciones. Es demasiado importante saber que la UGPP sí vigila, que la UGPP cuando menos piensa llega donde nosotros y que lo mejor que nosotros podemos hacer hoy es hacer las cosas bien, como dice la norma. Nos ahorramos trabajo y nos ahorramos dolores de cabeza. Y aquí terminamos con el primer punto de la agenda, que es, les conté la historia de Sandra, conocimos los 3 errores más comunes: calcular mal la base, calcular mal los salarios, calcular mal los días y calcular mal el valor de la prima de servicios. Y con esto vamos a revisar, perdón, el segundo punto de la agenda, y es validar si estamos teniendo en cuenta los aspectos fundamentales para liquidar la prima de servicios. Y esto es con el fin de que, de evitar los errores que vimos que cometió Sandra, de evitar sanciones, de evitar multas, de evitar malos ratos con la UGPP y de evitar malos ratos con los empleados. Tenemos también que ser claro, tener súper claro que un empleado contento es un empleado productivo. Y un empleado contento es un empleado que no tiene que ir a reclamarnos porque le pagamos mal la nómina, porque eso es muy maluco. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento ser empleados y que les paguen mal. Eso es como tan maluco, uno dice, ve, me pagaste como mal la prima. Entonces, estemos muy pendientes de eso y vamos a revisar en este segundo punto cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que para calcular la base existen 2 escenarios. ¿Cuál es el primer escenario? Es el escenario de un salario fijo, que es una belleza de escenario. ¿Por qué una belleza? Porque es demasiado fácil de calcular. Lo que tenemos que tener aquí súper presente es definir si de verdad el empleado tiene un salario fijo. ¿Qué es un salario fijo? Un salario fijo es un salario que no ha sufrido ninguna modificación durante el semestre para la prima. Me va a meter por otro ladito, pero por ejemplo, si vamos a hablar de otra prestación social como cesantías, es durante el año. Pero para la prima nos fijamos en el semestre. ¿Y qué quiere decir una variación? Una variación quiere decir cualquier cosa constitutiva de salario que le paguemos nosotros al empleado adicional a lo que se gana normalmente. Una hora extra es una variación de salario, una comisión constitutiva es una variación de salario, un aumento de sueldo es una variación de salario. Entonces, lo primero que debemos tener súper claro es, salario fijo quiere decir que no le pagamos nada adicional en el semestre. Vuelvo al ejemplo que les puse ahorita. Si Lina, en el semestre, solamente un mes que teníamos muchísimo trabajo, le pagamos horas extras, eso hizo que su salario variara, porque Lina se ganaba 1.000.000 un mes, 1.000.000 otro mes, 1.000.000 otro mes, pero se ganó 1.500.000 otro mes por las horas extras y luego otra vez 1.000.000 y 1.000.000. Ahí no importa, ahí el salario cambió, hay que promediar todo lo que se ganó durante el año. Entonces, hay que prestarle importancia a esto, muchísima atención, porque por cositas tan sencillas como lo que nosotros tenemos en la cabeza, que es súper válido, súper natural, lo hemos hecho así todo el tiempo, pero por cositas como esas que hemos hecho todo el tiempo, vamos a cometer errores. Entonces, mucho ojo con la definición de salario fijo y salario variable. Ahora sí, hagamos el ejercicio. Supongamos que el empleado se gana 1.000.000 de pesos. Entonces aquí, súper importante, si el empleado se gana hasta 2 salarios mínimos, se le debe sumar el auxilio de transporte, 2 salarios mínimos o menos. Entonces al final, el empleado se gana 1.000.000 de pesos mensuales, no gana horas extras, no le subimos el sueldo, no tuvo otros ingresos. Ojo que los ingresos son constitutivos de salario, porque en los periodos también podemos darle ingresos no constitutivos de salario, auxilios de alimentación, entonces esos no se suman en el promedio. Si se gana 1.000.000 de pesos, como tiene un salario fijo y es inferior a 2 salarios mínimos, le vamos a sumar el auxilio de transporte. Entonces, ¿cuál sería la base aquí? 1.097.032. Esa sería la base para el salario fijo. También tenemos el escenario del salario variable y a mí me encanta este escenario porque es aquí donde tenemos que estar un poquito más atentos. ¿Qué es el salario variable?
El salario variable es el que sufrió modificaciones durante el semestre. Ah, ¿cómo así que modificaciones? Sí, le dimos horas extras o comisiones o le aumentamos el sueldo. En ese caso, ¿qué se hace? Promediar que los ingresos del semestre. Ojo que para la prima se promedia solo el semestre. Por ejemplo, en esta de diciembre nosotros vamos a promediar lo que la persona se ganó desde el 1 de julio hasta diciembre. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el valor? Supongamos que seguimos con el mismo caso de Juan, que está ahí en la pantalla. Juan se gana todos los meses 1.200.000, ese es su salario fijo, el salario que tenemos en el contrato, su salario base, listo. Pero tuvo horas extras durante todo el semestre, entonces miren que en el cuadrito que yo tengo aquí, les estoy diciendo cuántas horas extras tuvo en cada uno de los periodos. Al final, ¿qué se hace? Uno, promediar los salarios. Aquí el promedio de salarios nos da igual porque se ganó el mismo 1.200.000. Si el de octubre para diciembre se ganara 2 millones, habría que promediar desde julio y nos daría un valor distinto. Más el promedio de horas extras o de comisiones o de bonificaciones constitutivas de salario que tuvo en el mes. Y aquí mucha atención. Si la suma de estas dos, del salario más el promedio de horas extras u otros ingresos, nos da un valor igual o inferior o igual a 2 salarios mínimos, perdón, le sumamos también el auxilio de transporte. Aquí entonces, no es que cada quincena le vamos a quitar el auxilio de transporte, no, porque también me han hecho esta pregunta. Puede ser que un empleado en un mes con horas extras tuvo derecho a auxilio de transporte, sí, en otro mes también, en otro mes también, pero al promediar nos da un valor que al sumarlo con el salario es superior a 2 salarios mínimos. Para la prima no se tiene en cuenta el auxilio de transporte, solo para la prima. Entonces aquí volvamos al ejercicio, 1.200.000, más el promedio de horas extras, que son estos 79.633, más el auxilio de transporte, porque el 1.200.000 más los 79.000 son inferiores a 2 salarios mínimos. ¿Cuál será la base para liquidar la prima de Juan? 1.376.665. Entonces ya con esto, ¿cómo se calcula la prima de servicios? Es una fórmula muy fácil. Yo les quiero explicar rápidamente cómo se calcula manualmente una prima y hablar sobre los 3 elementos principales, porque yo sé que a muchos de ustedes les interesa el tema. Entonces, lo primero es calcular la base, ya les conté, salario fijo, salario variable. Les repito, full atención a eso, a los cálculos que vamos a hacer ahorita, que ya la prima se nos vino encima prácticamente. Lo segundo, calcular bien los días que trabajó el empleado. Les repito, y les voy a dar el sustento legal que por acá lo tengo escrito. Artículos 51 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículos 51 y 53 del Código Sustantivo de Trabajo. Las licencias no remuneradas, sus pensiones, no se descuentan de la prima de servicios. ¿De dónde sí se descuentan? De las cesantías. ¿De dónde sí se descuentan? De las vacaciones. Pero de la prima de servicios, no. El único caso para pagar menos días en la prima de servicios es cuando el empleado entra por allá, pues cuando ya empezó el semestre, por ejemplo, entró el 1 de agosto, entonces le vamos a pagar menos días, o se retiró antes de que se terminara el semestre. Ahí vamos a pagar menos días porque es proporcional al tiempo trabajado. De resto, no le descontamos al empleado ningún día en la prima de servicios. Solo afecta vacaciones y cesantías, las licencias no remuneradas, suspensiones. Ya después de tener los dos valores súper claros, de tener clara la base, de tener claras los días, entonces ya simplemente aplicamos una formulita que es demasiado sencilla. Es la base de la prima por los días trabajados dividido 360. Entonces aquí seguimos con el mismo ejercicio de Juan, que es el que acabamos de ver ahorita en el ejemplo del salario variable. Entonces es el salario que nos dio total por los días que elaboró dividido 360. ¿Cuál es la prima de servicios que le debemos pagar? 688.332 pesos. Entonces, en realidad la fórmula de la prima es una fórmula muy sencilla, es una fórmula básica, pero tenemos que estar atentos a esos cálculos, sobre todo el salario y de los días. Eh, Les voy a recomendar otros aspectos importantes. Si bien ya tenemos claro cómo se saca la prima, cómo se calculan los días, la base, les quiero hacer unas recomendaciones importantes para que lo tengamos en cuenta en cualquier prestación social, no solo en la prima. Lo primero es revisar los contratos y actualizarlos. Me encantaría saber cuántos de ustedes han revisado sus contratos con un abogado laboral. Lo pregunto porque lo que pasa por lo general, me disculpan,
Lo que pasa por lo general es que descargamos un contrato de Google, contrato a término fijo de Google, chun, lo descargamos. Y un amigo contador lo revisa, pero no nos ponemos a revisar todo lo que hay dentro de ese contrato y al final solamente tenemos una carpeta enorme donde nadie más sabe ni vuelve a mirar esos contratos. El problema más grande con esto es que cuando se van a hacer cálculos de pagos, por ejemplo como los de la prima, la persona a cargo de las liquidaciones no revisa qué tipo de contrato tiene cada empleado, de pronto qué condiciones pusimos dentro del empleado, no sé, un comercial que tiene un 5% de las ventas y eso está en su contrato y nosotros le pagamos el 10%, pues en el contrato nosotros establecemos la relación que vamos a tener con el empleado, entonces es muy importante. Entonces desempolven esos contratos ya y asegúrense de que todo esté en orden. Si aquí hay abogados, probablemente pueden revisar ustedes mismos los contratos, pero para todos los que no sepan con exactitud el tema de contratos, todavía están a tiempo de revisarlos, todavía están a tiempo de revisarlos. El segundo aspecto importante que les quiero recomendar es centralizar el 100% de la información en la nube. Así podemos acceder pues, a la información en tiempo real y segura. La pregunta más grande que yo quiero que ustedes se hagan hoy y que se deben hacer en sus empresas es si ustedes tienen la capacidad de recopilar toda la información de la nómina y de sus empleados de manera organizada. Pregúntense ahorita mismo para yo ir a liquidar la prima, los que no la han liquidado, ¿cuántos archivos de Excel tengo que abrir para ver las bases de los empleados, para ver las horas extras de los empleados? ¿Cuántos archivos tengo que revisar? Otra pregunta más importante. Si hoy llega la UGPP, que la UGPP generalmente pide informes de 3 a 5 años, o sea, salarios, todo lo que pagamos de 3 a 5 años, ¿cuántos archivos tendrían que hacer para sacar esa información? Porque generalmente dan muy poquito tiempo o tendrían que trabajar de sol a sol para cumplir con el requerimiento. Entonces, pensemos en eso. Cuando la información está centralizada y no está, perdón, centralizada y está desordenada, no solamente hay una gran cantidad de posibilidades de equivocarse al hacer cálculos, sino que se puede convertir en un caos inmanejable de información. Y también pensemos que si tenemos la información centralizada en un solo lugar, le va a permitir a la persona a cargo del proceso que pueda delegar la tarea en cualquier momento y no va a ser un caos. Y tenemos que estar pensando también en el crecimiento de las empresas. No creo que haya ninguna empresa que se creó para quedarse pequeñita. Entonces, listo, empezamos con 4 empleados, pero queremos crecer. Y a medida que queramos crecer, queremos que todo sea escalable, queremos que todo esté organizado. Entonces, la mejor forma es centralizar la información en un solo lugar, que la persona que liquida las nóminas se pueda ir a vacaciones tranquila, sin pensar a quién le va a entregar todo ese montón de archivos. Entonces, es una recomendación. Y la última recomendación que les quiero dar es estar al día con la normativa vigente para evitar sanciones. Esto es muy importante. Las normas cambian, las normas cambian. La UGPP cambia constantemente la norma y a nadie le avisa. A nadie le avisa. Entonces, no sé cuántos de aquí sabían, por ejemplo, lo de las suspensiones que no se podían descontar, pero son cosas que constantemente va cambiando la UGPP. La UGPP constantemente, aquí les voy a contar, me va a salir un poquitico del tema, pero la UGPP constantemente, por ejemplo, cambia las bases con las que uno debe aportar a seguridad social cuando los empleados están en vacaciones. ¿Qué? Sí, ¿qué es eso? Cambian las bases y pues son un tema complicado para uno estar revisando. Entonces tenemos que estar al día con la norma, porque el hecho de que no conozcamos la norma no nos exime de pagar sanciones. No UGPP, yo no sabía que eso se pagaba si ustedes no lo tenían. Empresario, en nuestro centro de ayuda, tome su multa. Entonces es necesario estar al día con la información. Yo sé que para todos es muy difícil en el día a día que tenemos todos, se complica, entonces es importante que tomemos decisiones y que evaluemos qué vamos a hacer a partir de hoy. Y yo les quiero mostrar 2 caminos que podemos tomar a partir de este momento. El primer camino, bueno, teniendo en cuenta pues lo que acabamos de ver, teniendo en cuenta la información para el pago de la prima, los 3 elementos claves, algunos aspectos que pueden ayudarles a tener su liquidación de nómina organizada y también las consecuencias de hacer mal la tarea, quiero que revisemos 2 caminos que les voy a plantear para las liquidaciones, no solo de prima, sino de nómina y de prestaciones sociales y seguridad social. Perdón, voy a tomar agüita. La opción 1, ¿cuál es?
seguir haciendo todos los cálculos de forma manual en archivos de Excel y dedicar horas a este proceso. ¿Por qué les digo horas? Ya les voy a explicar. Es sumamente válido seguir llevando la nómina de la empresa y las prestaciones sociales en Excel, es validísimo. Pero les digo horas porque hay que revisar. Entonces, si vamos a elegir la opción 1 y nos vamos a quedar con Excel, lo primero que tenemos que hacer es ir a ordenar esos archivos. Vamos ahorita a liquidar las primas, abramos todos los archivos que tenemos por abrir, miremos todos los salarios, organicemos la información. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que yo les recomiendo a los usuarios que hacen la nómina en Excel, la prima de servicio la calculan en Excel, es darse un tiempo importante para liquidar la prima de servicios, no hacerlo de un día para otro ni cogidos de la tarde. ¿Cómo así que un tiempo importante? Yo les recomiendo siempre, listo, hagamos la prima hoy, agreguemos todas las novedades, agreguemos toda la información. Mañana, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, cuando yo estoy full enfocada en una tarea todo el día revisando cálculos, ya todo lo veo igualito, no veo ninguna diferencia porque todo el día le di mente a lo mismo, entonces ya no veo nada distinto. ¿Qué hago yo? Descanso mi mente, me tranquilizo. Al otro día, que ya estoy otra vez tranquila y estoy calmada, vuelvo y reviso la prima. Y pasa que siempre encuentro diferencias entre lo que tenía ayer y lo que voy a tener mañana. ¿Por qué? Porque ya estoy relajada y estoy revisando algo nuevo. Reviso la prima día 2. Hago el mismo proceso, me tranquilizo, me relajo, calmo la mente, pienso en otra cosa y reviso nuevamente al día siguiente. O sea, 3 días como mínimo de revisión para que estemos seguros. Ustedes me dirán, no, pero esta se demora muchísimo haciendo una prima en Excel. Entonces sí, porque conozco la norma, porque conozco el impacto de las sanciones. Si tengo que hacer algo en Excel, me dedico mucho tiempo a que esté bien, muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, esta es la primera opción, como les digo, súper válido. Bueno, y antes de pasar a la opción 2, seguimos en la opción 1. Si vamos a tomar la opción 1, yo les recomiendo que vayan a la UGPP y se lean todo el centro de ayuda de la UGPP para que estén empapados de la norma. Además que también vayan al Código Sustantivo del Trabajo para que validen qué se puede tener en cuenta y qué no en las primas, por ejemplo, que es la prestación social más cercana. Entonces, que conozcan la norma, si pueden hacer un curso de nómina, maravilloso. Entonces, miren que la opción 1 es válida, pero de verdad implica un proceso importante de aprendizaje y de evaluación de datos. Entonces, el que lo quiera tener, tome notica de lo que yo le recomiendo hacer para evitar sanciones. Y la opción 2 es automatizar todo el proceso con un software de liquidación de nómina que haga todos los cálculos por ustedes, que sea en la nube, que sea autorizado por la UGPP. Un software de nómina en la nube va a hacer varias cosas. Uno, va a automatizar el proceso. O sea que cada que ustedes agreguen novedades del periodo, en cuestión de minutos, él va a calcular cuánto es el valor y ustedes no tienen que estar empapados como del porcentaje de cálculos, por ejemplo. Y en cuestión de minutos va a generar todos los informes necesarios para la presentación de las nóminas y de las prestaciones sociales. Y para que después igual puedan ir a pagar de manera correcta y automática en el banco. Les repito, la UGPP no le informa a nadie si la norma cambia. Entonces es importante escoger un software que está avalado por la UGPP. ¿Por qué? Porque si el software está avalado por la UGPP, quiere decir que la UGPP validó los cálculos de ese software y dijo, ustedes cumplen. Y que si ese software está avalado constantemente, tiene que estar en capacitación y en coordinación constante de las normas. Si la norma cambia en la UGPP, en el software contable cambia de forma automática. Con esto vamos a llegar al punto 3 de la agenda y es que les voy a enseñar cómo pueden automatizar el pago de la prima y de la nómina. Entonces, el software que les quiero presentar, perdón, es Nominap. Disculpa, no sé, hoy amanecí con todos. La gripa sabía que venía para webinar. El software que les quiero presentar es Nominap, es la empresa en la que yo trabajo en este momento y se trata de un software de liquidación de nómina en la nube que les permite volver automático todo el proceso de nómina en general. Yo que soy contadora, de hecho, conocí Nominap
antes de trabajar en Nominap. Y les puedo decir que cuando trabajaba en otras empresas, me ayudó muchísimo a hacer mi trabajo más organizado y más rápido. Pues para mí, Nominap es maravilloso y se pueden ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza. Les voy a contar así súper rápido los beneficios de Nominap, carga de novedades desde Excel. Entonces, por ejemplo, yo creo que un tema aquí maluquito para la nómina, por ejemplo, es calcular las horas extras. Nada, ustedes desde un archivo de Excel indican cuántas horas extras tiene cada empleado y Nominap automáticamente, según la normativa vigente, dice cuánto vale cada hora extra. Una hora extra diurna, nocturna, dominical. Genera automáticamente el archivo plano para el pago de la pila de la seguridad social. Descargamos un archivo que es un TXT que se carga al operador de aporte con el que ustedes paguen la seguridad social. Y ese archivo ya incluye todas las novedades, las bases que les contaba ahorita. Si un empleado sale a vacaciones, hay que aportarle salud y pensión sobre el salario del mes anterior y para fiscales sobre el pago de las vacaciones. Eso así es súper rápido, se los voy contando, pero es una normativa que tiene la UGPP. ¿Y quién tiene que saber eso? El software contable autorizado por la UGPP. El archivo plano de seguridad social se genera automáticamente con esas novedades. Genera el archivo plano para pago en bancos, es decir, descargamos un archivo que subimos al banco de preferencia, donde ya está el empleado, la cuenta bancaria y el valor a pagar. Se realizan liquidaciones laborales a un clic, generación de colillas de pago, generación de interfaz contable, reportes de nómina y soporte técnico ilimitado, soporte técnico súper rápido, siempre los vamos a estar acompañando. Y para mí el mayor beneficio que no está aquí plasmado es que es una plataforma súper fácil de usar. Ustedes no tienen, uno, que ir a capacitarse ante la UGPP, ni que ir a validar la información de la norma, sino que simplemente ustedes tienen que saber cómo se llaman sus empleados y cuánto se ganan, crear ese archivo y listo. Con eso automatizan todo el proceso de la nómina. Entonces recuerden lo importante que es tener todo centralizado, actualizado y estar en la nube. Pueden trabajar desde cualquier lugar y además tener la información 100% segura. Me gustaría mucho y me interesa mucho que ustedes prueben todo lo que pueden hacer con Nominap, todas estas funcionalidades, y para eso solamente deben ingresar a crear la cuenta en Nominap, subir toda la información de los empleados y de la empresa y liquidar la nómina. Les quiero aclarar que no se genera ningún pago, ustedes simplemente pagarían la nómina cuando descarguen el archivo plano de pago en bancos y lo suban a su sucursal bancaria. Entonces pueden ir a hacer todas las pruebas que necesiten y la aplicación solo va a calcular los valores. Les voy a compartir un link donde se pueden registrar, enseguida se los comparto. Laura me ayuda a compartirles el link por medio del chat. Van a poder probar Nominap por 30 días. El link es www.nominap.com/unipymes y van a encontrar un botón que dice empieza ahora. Entonces ya Laura les debe estar pasando por ahí el enlace de registro por el chat. Si ustedes quieren ahorrar tiempo, quieren evitar errores y se quieren enfocar en tareas más estratégicas de la empresa, el software definitivamente es para ustedes. Rapidito les voy a contar 3 casos o 3 testimonios de usuarios de nosotros. Está Lady, que es coordinadora administrativa de KiwiBot. Ella pasaba un día entero haciendo los cálculos de seguridad social en Excel y hoy lo hace en 3 minuticos. Está también Andrés Arrazola, que es el CEO de Agenda. Cada mes tenía que ir a buscar la información que estaba desorganizada y además incompleta y se la pasaba a un tercero para que hiciera los cálculos. Y también está Andrés Vélez, que es el cofundador de Tributy, que sufría cada 15 días porque siempre tenían errores en Excel y tenían que repetir cálculos todo el tiempo. Perdían 3 o 4 horas en estos reprocesos. Y bueno, como llegaron hasta el final del webinar, obviamente tenemos sorpresas para todos los que están acá y para todos los que están conectados y me escucharon. Entonces, la primera sorpresa que tenemos es que para las primeras 20 personas que se registren creando la cuenta en Nominap, les vamos a enviar una guía, rápida para calcular correctamente la prima de servicios. Normalmente esta guía cuesta 109,000 pesos, pero para las 20 primeras personas va a ser sin costo.
También tenemos otro premio y es que para las primeras 5 personas que se registren por el enlace que les va a pasar Laura a través del chat, van a recibir una llamada de consultoría con un experto en nómina para revisar cómo están haciendo ustedes los cálculos actualmente. Si los están haciendo en Excel, cómo los están haciendo, si están bien, si están mal. Entonces, esa llamada normalmente cuesta 155.900 pesos, pero para las primeras 5 personas va a ser sin costo. Entonces, las primeras 5 personas van a tener un ahorro de 264.900 pesos solo por asistir a este webinar. Y además, para todos los que se registren, no solamente hay premios para los primeros, sino para todos los que se registren, van a tener 30 días de prueba completamente gratis y 50% de descuento durante los 3 primeros meses en Nominap en el plan que tenga su empresa, dependiendo de la cantidad de empleados. Entonces, los invito a que... Lina, muchísimas gracias. Nos queda poco tiempo para la sesión de preguntas. No sé si te hace falta o ya terminamos acá. Ya terminamos acá, de hecho, ya les voy a pasar el requisito de preguntas. Claro que sí. Entonces, Claro que sí, Lina. de una. Muchísimas gracias, Lina, por el tiempo. No se preocupen que en ese momento, Lina, si regresas el link donde decía Unipymes para que lo dejes ahí antes de preguntas, para que la persona lo tenga claro. Entonces, como les digo, Lina, exacto. Se pueden inscribir acá por el link que les acaba de colocar Lina en la pantalla. Pues, Lina, mira, ante todo, muchísimas gracias por este conocimiento tan valioso. Este es uno de los temas por los cuales más sufren las empresas, que es por el tema de la UGPP. Entonces, estas capacitaciones siempre tienen gran demanda y es precisamente por eso, porque la UGPP ya está llegando mucho a las empresas con muchos requerimientos. Entonces, en este momento vamos a hacer la sesión de preguntas. Todas las personas que quieran preguntar lo pueden hacer vía chat o lo pueden hacer vía micrófono. Pero antes vamos a hacer una encuesta, Lina, para que conozcamos a las personas cómo les pareció la conferencia de hoy. Entonces, ya está en sus pantallas. La encuesta es muy sencilla. Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy, sí o no. Para nosotros es muy importante que nos colaboren con la encuesta, pues es la forma en que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy, sí o no? Agradecemos a las personas que en este momento nos están colaborando con la encuesta. Es muy sencilla, es sí o no. Antes de arrancar con la sesión de preguntas, los invitamos a que nos ayuden con la encuesta para conocer cuáles fueron sus apreciaciones con respecto a la conferencia del día de hoy. Vamos a esperar unos segunditos más, Juan, mientras complementamos un porcentaje más. Entonces, los invitamos a que participen de la encuesta. Como les digo, nosotros es muy importante porque es la forma que nosotros evaluamos a los conferencistas. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia de hoy? ¿Sí o no? Bueno, entonces vamos a parar ahí la votación para que nos quede tiempo para... bueno, vamos a hacer otra preguntita, Juan. Hay otra pregunta. Entonces acá dice ¿está interesado en que lo contacten los líderes de Nominap? ¿Sí o no? ¿Está interesado en que lo contacten los líderes de Nominap? ¿Sí o no? ¿Por qué estamos preguntando? Porque varias personas nos estaban preguntando los datos. Entonces, de una vez, para esas personas que nos estaban preguntando, de una vez contestamos acá para que el equipo de Nominap sepa quiénes están interesados en que los contacten. De todas formas, Nominap les va a mandar a ustedes las memorias, les va a mandar a ustedes las presentaciones para que esos ejercicios que expuso durante la conferencia Lina, ustedes lo pueden utilizar también. Entonces, ¿está interesado en que lo contacten los líderes de Nominap? ¿Sí o no? Bueno, muchísimas gracias, Juan. Entonces, ahora sí, vamos a la sesión de preguntas. Lina, vamos a una pregunta que nos envía vía chat. La primera pregunta que nos envía vía chat es, quisiera saber cómo se hace si el semestre salieron empleados a vacaciones. ¿Se debe promediar teniendo en cuenta que gana un salario mínimo? Si gana un salario mínimo, además tuvo un ingreso adicional en las vacaciones, debe promediar todo lo ingreso, mejor dicho, que tuvo en el semestre. Si el salario mínimo más las vacaciones le dio otro poquito, hay que hacer un promedio ahí de lo que se ganó. Perfecto. El cálculo del salario, nos pregunta Fanny, el cálculo del salario promedio, si aún no tengo las horas extras y variaciones de salario de diciembre, ¿cómo sería?
Bueno, ahí calcularías hasta el último salario que tengas. Por ejemplo, si vas a pagar la prima el 30 de noviembre, que hay empresas que pagan el 30 de noviembre, promedias con las nóminas hasta noviembre. Ahí lo ideal sería hacer un ajuste en diciembre, cuando pagues cuando tengas, perdón, las novedades de diciembre con lo que quedaría faltando. Al final, la norma indica que tú debes pagar con los salarios de julio a diciembre. Entonces, como te repito, puedes pagar hasta noviembre, pero reajustar en diciembre la diferencia. Ok, perfecto. Nos pregunta Lina, Melissa, un momentico, porque es que hay muchas preguntas acá. Entonces acá, ¿cómo le pago la prima a un trabajador que lleva todo más de 180 días en incapacidad por enfermedad general? O sea, está incapacitado y lleva más de 180 días, que ¿cómo se le paga la prima? No, tú tienes que promediar los ingresos que tuvo en incapacidad. ¿Cómo le estás pagando la incapacidad? Perdóname. Lo primero que tienes que validar es cómo le estás pagando la incapacidad al 100% del salario, al 66.66. Promedias esos ingresos. Al final de los ingresos tienes que validar que el salario que te den promedio no sea inferior al mínimo y sobre eso le pagarías la prima de servicios. Muchas gracias. Nos pregunta Julie. Las suspensiones y licencias no remuneradas no se deben descontar de primas, pero sí de las otras prestaciones. Así es, de las vacaciones sí, de las cesantías sí, de la prima no, te puedes fijar en el artículo 51 y 53 del Código Sustantivo de Trabajo. Perfecto. Si una empresa, nos pregunta Luz Mérida, si una empresa cambia de razón social y contrata al trabajador con nuevo salario en la nueva razón social, ¿se debe promediar para liquidar la prima? Discúlpame, no te escuché. ¿Me repites, por favor? Claro que sí. Si una empresa cambia de razón social y contrata al trabajador con un nuevo salario en la nueva razón social, ¿se debe promediar para liquidar la prima? Bueno, estamos hablando como de una sustitución patronal, es lo que entiendo. Si es una sustitución patronal, se debe tomar en cuenta el salario que ha devengado el empleado desde el inicio. ¿Por qué? Porque una sustitución patronal no se liquida al empleado, sino que se siguen con las mismas condiciones, solo cambia de empleador. Entonces, no importa que el empleado haya empezado con un nuevo empleador, se le debe tomar el salario del semestre. Caso distinto es si la razón social anterior liquida al empleado y entonces ahí sí se toma el salario de la nueva razón social. Gracias, Lina. Nos dice Nelson, ¿por qué se dice que la mora en el pago de la prima genera intereses cuando el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, la consecuencia es la mora es un día de salario por cada día de retardo? Así es, pero eso fue lo que dijimos en la capacitación, o sea, genera intereses y además genera indemnización. Cada caso es diferente y cada caso se toma de forma especial según la oficina del trabajo. No en todos los casos la oficina del trabajo falla igual. En algunos casos la oficina del trabajo nos exige indemnizar y pagar intereses, en otras solo intereses, en otras solo indemnización. Entonces, cada caso es diferente. Lo importante a tener en cuenta aquí es que la sanción existe, indiferente del valor que se deba pagar por sanción. Como te digo, te repito, cada sanción es diferente dependiendo de la oficina del trabajo. Gracias. Vamos a abrirle el micrófono a María Mercedes Castillo. María Mercedes, buenos días. María Mercedes. Bueno, recuerde que cuando hace la manito es porque van a preguntar vía micrófono. Vamos a intentar con Joana. Joana, buenos días. Buenos días, Joana. Y por último, Marta Ligia Pareja. Marta Ligia, buenos días. Buenos días, gracias. Marta Ligia, ¿en qué ciudad se encuentra? Medellín. Adelante. La pregunta es si en los años anteriores no he incluido el subsidio de transporte para la liquidación, ¿cómo debo hacer ese ajuste? Marta, aquí hay que entrar a analizar muchas cosas. Puedes hacer un recálculo de todas las primas, de todos los semestres que no hayas incluido el auxilio de transporte y ese valor incluirlo en esta prima como un ingreso adicional. Porque ya pues las primas que presentaste contablemente no se recomienda ir a corregirlas. Yo te recomendaría que hagas como ese cálculo de cuál fue el valor que te faltó por pagar y lo lleves como un ingreso adicional en esta prima de servicios que viene. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a abrirle el micrófono. María Mercedes, una cosita, yo igual antes, por si de pronto no alcanzamos a responder todas las preguntas, yo les quiero dar un correo y es soporte@nomina.com. Si tienen más dudas, por ahí también nos pueden contar.
Ah, claro que sí, y igual ustedes también en las memorias pueden poner el contacto. Exacto, Sí, claro que perfecto. sí. Entonces, vamos a abrirle el micrófono a Daniel Aníbal. Daniel, buenos días. Daniel, Daniel. Entonces vamos a, un momentico, la última acá. Brian Alexis Díaz. Brian, Muy buenos días, ¿cómo buenos van? días. ¿En qué ciudad estás, Brian? En la ciudad de Cali. Adelante. Listo, tengo una duda. Si yo para esta quincena, pues junto a la prima, voy a darle una gratificación a los empleados, ¿esta me constituye también como base para prestaciones sociales? Brian, mucho gusto. No, no porque sería un ingreso ocasional del empleado en diciembre. Lo podrías llamar como un ingreso no constitutivo de salario. También depende mucho el registro contable que le hagas. Entonces yo te recomiendo que lo lleves como un ingreso no constitutivo de salario solo por este periodo, que sería como un aguinaldo, pues eso lo hacemos mucho aquí en Colombia. Gracias. Vamos a abrirle el micrófono a Gina. Gina, muy buenos días. Buenos días, Lina, ¿cómo estás? Te habla Gina Bien, Morales desde Bogotá. adelante. Lina, tengo dos casos. Uno, tengo trabajadores que el 1 de noviembre arrancaron con teletrabajo. Automáticamente el 1 de noviembre les cambié el contrato a teletrabajadores y por consiguiente no tienen el auxilio de transporte a partir de noviembre. ¿Cómo hago para liquidar esas primas a estos teletrabajadores? Listo, Gina, mucho gusto. No tienes que incluir el auxilio de transporte, porque en el contrato ya se actualizaban las condiciones y esa condición del auxilio de transporte rige a partir de ese momento. Y hay que tener en cuenta que el auxilio de transporte, al no ser un ingreso salarial, no se debe promediar ni mirar si lo tuvo una parte del semestre y otro no, entonces no lo debes incluir. Excelente. Entonces vamos a abrirle en ese momento el micrófono a Charlie. Bueno, no, a Carmenza Viviana, por favor. Buenos días, Carmenza. Carmenza. Bueno, entonces vamos a intentar con Daniel Aníbal. Daniel Aníbal, y si no intentamos, Daniel, buenos días. Daniel, entonces vamos a intentar, entonces vamos por ahora, vamos a pasar las preguntas que nos envían vía chat. Respecto al auxilio de transporte, nos pregunta Paola Andrea, en los sueldos variables, ¿debo sacar el promedio y si me da menos de los 2 salarios, debo pagarle incluyendo auxiliar de transporte completo o este también puede ser promedio a los 6 meses? Completo. Completo, se debe pagar completo. Tú lo que promedias es salarios y otros ingresos. Si esas dos cositas, al sumarlas, te dan menos de 2 salarios mínimos, le sumas un auxilio de transporte completo. Gracias. Nos pregunta Andrea Pineda que si por favor le recuerda hasta qué fecha hay límite para pagar la prima. Hasta el 16, perdón, hasta el 20 de diciembre. Muchísimas gracias. Si la persona tuvo novedad de incapacidad, ¿el auxilio de transporte se debe pagar completo? No, no, la incapacidad no incluye auxilio de transporte, entonces como vamos a tener la novedad, es la única salvedad que podemos hacer para no incluir el auxilio de transporte. En este momento, abrirle el micrófono a otras personas que nos están preguntando acá. Nuevamente, Daniel nos está solicitando abrir el micrófono. Daniel, buenos días. Bueno, le voy a bajar la manito a Daniel y si necesita pedir, entonces acá estamos atentos. Y vamos a abrirle la manito a Ilsa Reyes. A Ilsa, buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Desde qué Río ciudad se Negro, encuentra? Río Negro, Antioquia. Río Negro. ¿Cómo estás? Mi pregunta es, la había escrito en el chat. Una trabajadora sale a licencia de maternidad en diciembre. En enero gana más del salario mínimo. En enero la empresa determina el ajuste por IPC, pero lo va a pagar es en febrero. Ella está en licencia de maternidad y enero y febrero se lo pagan al salario que lo paga la EPS. Porque era el último cotizado. ¿Ese está bien o debo yo asumir el ajuste de IPC como empleador? No Y está. a la hora de calcularle la prima, bueno, ¿qué salarios tengo en cuenta?
Bueno, está bien, lo que estás haciendo está bien, pues puedes tomar el IPC que se tomó, el IBC, perdón, que se tomó. Para calcular la prima, que aquí completo una pregunta que nos hicieron antes, puedes tener dos opciones. La primera, promediar igual los salarios que va a recibir esa empleada. Si da inferior al mínimo, cotizarle sobre el mínimo. Estamos hablando de prima. O la segunda es tomar el último salario que devengó la empleada para pagarle la prima de servicios. Ambas modalidades son válidas. Gracias. Vamos a abrirle el micrófono a Juan Adolfo Mata. Juan Adolfo. Juan Adolfo, buenas tardes. Buenos días. Juan Adolfo. Perfecto. Entonces vamos a leer las preguntas que nos envían vía chat. Nos pregunta Estefanía, cuando se sale de vacaciones no se paga el auxilio de transporte. ¿Para el cálculo de la prima debo tener en cuenta el auxilio de transporte completo? Sí. Sí, repitamos la respuesta, sí, el auxilio de transporte no se promedia ni se proporciona en la prima de servicios. El auxilio de transporte simplemente define si el salario promedio del empleado para el cálculo de la prima es inferior a 2 salarios mínimos, se le debe pagar un auxilio de transporte completo, indiferente de las novedades que haya tenido durante el periodo del empleado. Muchísimas gracias. Si en el mes de diciembre voy a pagar una gratificación a los empleados, ¿esta gratificación es base para seguridad social? Para seguridad social o para prima, pues no, para ninguna de las dos, porque es una gratificación ocasional. Entonces, lo importante es registrarla contablemente o dentro de la nómina como un ingreso no constitutivo de salario. Perfecto, Lina. Ya no hay más tiempo para preguntas, pero no se preocupen porque nosotros las preguntas que no se alcanzaron a contestar, nosotros se las enviamos a Lina con el fin de que ellos le den la respuesta pertinente. Bueno, a ustedes, Lina, muchísimas gracias. No sé si tengas algo que adicional o damos por terminado la conferencia de hoy. No, gracias a todos por asistir y recuerden registrarse por medio del enlace. Fue un placer estar con ustedes en este espacio. Pues muchísimas gracias a ti, Lina, por compartir estos conocimientos tan valiosos. A ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención. Los esperamos, como siempre, todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía con un experto que estamos seguros les va a ayudar mucho en sus labores de la empresa. Unipymes y Latinpyme les desea que tengan una feliz mañana.